Buenas tardes. A continuación, vamos a sustentar el informe de los amplificadores operacionales como conversores R2R. Como bien sabemos, el propósito de esta práctica de laboratorio es convertir una señal digital a una señal análoga. Entonces, por medio de un circuito R2R, como bien sabemos, los amplificadores operacionales suelen ser utilizados para múltiples cosas, múltiples fines. En este caso, lo que queremos es convertir una señal digital análoga. En este circuito debemos realizar un conteo de 0 a 15 estudiantes por el orden de su llegada. El circuito consta de tres fases o tres condiciones a considerar. El montaje del circuito como tal, los cálculos y pues cada parte del circuito por separado. En el estado del arte, pues asimilamos lo que es la resolución del conversor de señal digital análoga y asimismo el principio de funcionamiento del conversor digital análogo. Bien, eh, también como las aplicaciones del conversor digital análogo, esos tres aspectos. Para este circuito vamos a trabajar el amplificador operacional LM741. Es un circuito que en su propósito se usa como comparador o multivibrador o amplificador. Es uno de los amplificadores operacionales más comúnmente usados por sus múltiples funciones y por las distintas características que nos facilita, como sobre la protección de la entrada como de la salida. En las características de este amplificador tenemos la alta impedancia o resistencia de entrada, la baja impedancia de salida, lo que es muy conveniente, la tensión máxima de alimentación, que suele ser de más o menos 18 voltios, y la alta ganancia cuando está en lazo abierto, que no se conecta ningún componente entre la salida y en cualquiera de las entradas. Tenemos el diagrama del LM741, diagrama de pines. El circuito que se utilizó fue el R2R y de voltaje para saber cuál de las tres condiciones se cumple para nuestro ejercicio en el que queremos hacer el conteo de los estudiantes de 0 a 15. Tenemos los respectivos montajes de los circuitos para cada caso en su reducción y en su funcionamiento como tal, asimismo como se realizaron cada uno de los cálculos y se comprobó en las simulaciones que pues, los cálculos efectivamente se realizaron de la manera correcta. Buenas tardes. Entonces aquí venimos a explicar las mediciones y análisis de los resultados de los cálculos de reducción del circuito digital análogo en la resistencia, en las siguientes cálculos que entonces acá en el primer circuito de Thevenin 1, pues aquí lo que se hace entonces para hallar la resistencia de Thevenin, pues se deja la primera fuente de 5 voltios y las otras fuentes se ponen en cortocircuito y se empiezan a hallar, hallar las resistencias, por lo menos la primera que es R9 paralelo con R5 y después ahí tenemos el resultado y pues como finalidad tenemos que la resistencia Thevenin del primer circuito es 1K y en el voltaje Thevenin pues lo mismo, se hace un divisor de tensión que voltaje es V sub 0 por R5 sobre R5 más R9 y pues tenemos que el voltaje Thevenin es de 2,5 voltios. Tenemos que ahorita en el circuito de Thevenin 2 pues, hacemos lo mismo que hicimos en el primero, pues dejamos la fuente de primera encendida, las otras se ponen en cortocircuito y y hallamos la resistencia Thevenin. Tenemos esta serie de R Thevenin 1 más R8 no, R3 o R8, R3.
R8, paralelo con R3. Y ahí tenemos que un K, eso es un K de la resistencia Thevenin, y pues en el voltaje Thevenin tenemos que el voltaje Thevenin 1 por R3 sobre resistencia Thevenin 1 más R8 más R4. Y pues aquí trabajamos con en la fuente, trabajamos con 2,5 voltios, y tendríamos que el voltaje Thevenin sería de 1,25 voltios. 1,25 voltios. Entonces en el segundo circuito hacemos lo mismo, ya dejamos estos dos en cortocircuito y trabajamos con un voltaje de 1,25. También entonces empezamos a hacer la resistencia Thevenin, pues, cortocircuito como dije ahora rato. Ponemos el serie de voltaje, la resistencia Thevenin 2 más R7 sobre el paralelo con R2, paralelo R2. Y pues ahí tendríamos que la resistencia Thevenin sería de 1K. Tenemos ahorita, hallamos el voltaje Thevenin 2 por R2, sobre resistencia Thevenin 2 más R7 por R, más R2, y tendríamos un voltaje de 0,625 voltios en el circuito de la figura del Thevenin 4, figura 10. Entonces, dejamos otra vez encendido el switch primero, el primero, el otro lo ponemos en cortocircuito y empezamos allá la resistencia Thevenin, R Thevenin 3 más R7, paralelo con R1, y tendríamos que también nos daría un K, un kilo ohmio. Y el voltaje Thevenin, pues tendríamos que el voltaje Thevenin 3 por R1 es sobre resistencia Thevenin 3 más R7 más R1. Y pues ahí hallamos que el voltaje Thevenin es de 0,3125 voltios. Y entonces 3,5, 3. Entonces aquí ya empezamos que decimos que I1 es igual a I2, y empezamos hallamos una ecuación y decimos que Bx es igual a 0 y reemplazamos la ecuación, Bx en la ecuación 1, y hallamos que el voltaje de salida es de menos 0,3125 voltios. Y pues esas serían, y si tenemos en cuenta esas condiciones que se deben cumplir en el conteo de los estudiantes, lo que habló mi compañero ahora rato. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, a continuación voy a especificar las condiciones a utilizar en el conteo de los estudiantes, las cuales son: primero, tenemos en cuenta que cuando el estudiante que entra tiene un voltaje por debajo de 3,75 voltios, entonces este tiene en el parcial un +1. Si el voltaje está por encima de los 6,25 voltios, tiene un -1 en el parcial. Si la tercera condición es que si no está por debajo de los 3,75 ni por encima de los 6,25, está en medio. Entonces no tiene ni un en contra ni uno a favor para la sumatoria en el parcial. Ahora, empezamos el conteo de los estudiantes. Primero que todo, aquí podemos ver, este es el circuito de conteo cuando están todas las fuentes apagadas. Entonces, generamos cada una de las fuentes cuando ya entra el segundo estudiante, que es cuando está en binario. Manejamos desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1 para manejarlos desde 0 a 15 estudiantes. Aquí están las respectivas imágenes de esto. A continuación les voy a mostrar la tabla y les voy a mostrar la simulación para ir comparando los resultados.
Entonces, nos vamos a la primera parte de la simulación, y en la primera parte de la tabla, donde nos dice que el estudiante que va a entrar es el 000. Entonces, nos vamos a la simulación, tenemos 0, 0, 0, y simulamos. Nos dice que el voltaje puede 0, por lo tanto, está por debajo de los 3.75, entonces enciende el LED rojo. Como se ve en la tabla, entonces marcó 0 voltios, LED azul apagado, LED rojo encendido. Hacemos el siguiente conteo. Entonces entra 001. Ahora ya tiene un voltaje de 0.62. Por lo tanto, enciende LED rojo, LED azul apagado, como vemos en la tabla, 0.62, LED azul apagado, LED rojo encendido. Ahora, el siguiente conteo. Ahora ponemos 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, ya el voltaje de 125 está por debajo de los 375, enciende LED rojo, LED azul apagado. Volvemos a la tabla, LED rojo, LED azul apagado. Ahora ponemos 0011. Está en 1.87. Está por debajo, LED rojo encendido, LED azul apagado. Vemos en la tabla, LED azul apagado, LED rojo encendido. Volvemos al siguiente número binario, que es 0100. Entonces, está en 2.5, está por debajo de los 3.75, LED rojo encendido, LED azul apagado. Vemos en la tabla, 2.5, LED azul encendido, LED azul apagado, LED rojo encendido. Volvemos aquí. Entonces, ahora encendemos este. ¿Qué pasa? Entonces, ahora es 0101. Entonces, 3.12, LED rojo encendido, LED azul apagado. Vemos en la tabla 0.12, LED azul apagado, LED rojo encendido. Vamos al siguiente. Apagamos este, encendemos este. Entonces, 0110 está en 375, no está por debajo, está igual. Entonces, LED rojo encendido, LED azul apagado. Vemos en la tabla 375, LED azul apagado, LED rojo encendido. Pasamos al siguiente número binario, encendemos el primero. Entonces ahora es 0111. ¿Qué pasa? Ya está en 4.37. ¿Qué sucede en este caso? Está por encima del 3.35, pero está por debajo de los 6.25. Entonces, ninguno de los LED debe encender, como se muestra en la imagen. Entonces, revisamos tabla, los LED apagados. Pasamos al siguiente número binario. Encendemos este, apagamos este, este y este. Entonces, C está en 5 voltios. Entonces, LED azul apagado, LED rojo apagado, LED azul apagado. Revisamos en la tabla, apagados. Seguimos al siguiente número. Está en 5.62. Entonces, ¿qué pasa? LED rojo apagado, LED azul apagado. Volvemos a la tabla. Ahora están apagados ambos. Vamos al siguiente valor. Encendemos este, apagamos este. Entonces, está en 6.25, están los dos LEDs apagados, revisamos la tabla correctamente, los dos LEDs están apagados, están a condición 1010. Vamos al siguiente número binario, encendemos este, que haría 1011. Ahora, está en 6.87, supera los 6.25. Entonces ya el LED azul enciende, pero el LED rojo debe estar apagado, como se muestra en la simulación. Revisamos la tabla. 1011, 687, LED azul encendido, LED rojo apagado. Corremos el siguiente número binario. ¿Qué sucede? Vemos lo siguiente. Ya está en 7.5, LED azul encendido, LED rojo apagado. Revisamos la tabla. 1100.
LED rojo apagado, LED azul encendido. Volvemos a la simulación, encendemos este, está en 8.12, LED azul apagado, LED rojo encendido. Revisamos la tabla, 1101, correcto. Entonces volvemos a la simulación, apagamos este de acá, enciendo este, está en 8.75, LED rojo encendido, LED azul apagado, el binario es 1, 1, 0, 1, 0. Entonces revisamos la tabla, 1, 1, 1, 0, 8.75, azul encendido, rojo apagado. Por último, encendemos el último valor, que es cuando entra el 15º estudiante, y nos damos cuenta que está en 9.37, LED azul encendido, LED rojo apagado, cumple la condición, está en la tabla. Entonces, ese es el conteo en binarios de la expresión considerando las condiciones que nos dieron. Tuvimos en cuenta estas tres conclusiones. A nuestro circuito laboral, en la práctica que hicimos, mostramos las referencias de donde sacamos lo que fue la parte del estado del arte y algo de lo que fue la metodología, el diseño metodológico. Y pues esta sería nuestra presentación el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.